Buenas noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo el programa Toda la Verdad. Quienes siguen este programa saben que hemos realizado una serie de reportajes donde hemos dado a conocer el caso en el que no se había profundizado antes en el país, y es el tema de cómo organismos internacionales, en esta ocasión la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, reciben contratos de manera directa, sin hacer licitación, solo amparándose en un convenio. Nosotros presentamos en detalle la queja de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, por el contrato del Ministerio de Educación para hacer la evaluación de desempeño de maestros, donde se le contrató de manera directa a la OEI por más de 599 millones de pesos. Siendo esta organización, además, miembro de una comisión formada precisamente por el Ministerio para dar seguimiento a todos los detalles de la evaluación de desempeño docente. Situación que colocaba a esta institución, a este organismo, y le daba un acceso de información privilegiada. ¿Y a qué viene que nosotros volvamos a mencionar este tema? Y es que recientemente el Ministerio de Educación pues hizo una rueda de prensa con las autoridades del ministerio, encabezadas por el ministro Ángel Hernández, donde anunciaron que llevarán a cabo la evaluación docente. Y esto, según se ha pronunciado las autoridades de la ADP, por encima de la Comisión Nacional de Evaluación Docente y sin aprobar una orden departamental para tales efectos. Y también a pesar de que hay un proceso judicial de una demanda por parte de la ADP en contra de que se realice esta contratación. Pues señores, es bueno señalar que situaciones como la local con la OEI se han cuestionado también en otros países. Está el caso de Argentina, por ejemplo. En junio de este año, la OEI ha sido señalada por supuesto uso como vía para contratar personal estatal sin auditorías externas. La ministra de Capital Humano, Sandra Portovelo, allí en Argentina, expuso esta situación, vinculando al exsecretario Pablo de la Torre con irregularidades y señalando la presencia de empleados ñoquis, lo que ellos llaman así como empleados sin funciones, sería lo que nosotros llamamos las botellas, en su área. Esta práctica común en administraciones previas permitió al gobierno sumar empleados y realizar compras sin controles externos, aprovechando convenios de cooperación. Pero este no es el único caso. También en Colombia nosotros encontramos que hay noticias de que la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, ha recibido alrededor de 780.000 millones de pesos en fondos públicos desde el inicio de la administración del expresidente Duque en Colombia, mediante contratos directos con objetivos poco claros y sin vigilancia efectiva. Esta práctica en la que la OEI actúa como intermediario en proyectos de cooperación en educación, ciencia y cultura ha generado cuestionamientos por la falta de transparencia y control en el uso de estos recursos. El presidente Gustavo Petro de Colombia ordenó investigar los convenios del gobierno de Iván Duque con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, tras los reportes que señalan el manejo irregular de esos aproximadamente 780.000 millones de contratos directos, o sea, de pesos colombianos en contratos directos. Señores, pero estos procesos de contratos directos sustentados en convenio ya están siendo cuestionados internacionalmente, y no por cualquiera. Como hemos visto, estos ejemplos son funcionarios del gobierno los que en esos países se han quejado. Y aquí, sin embargo, el Estado, más que cuestionar, sale en principio al frente para ir contra toda oposición con una contratación directa justificada como convenio, y las instituciones de controles de nuestro país como Compras y Contrataciones, la Contraloría General de la República y Ética Gubernamental, cuya directora, la doctora Milagros Ortiz Bosch, firmó el convenio en el año 2022, no se han referido a este tema. Es decir, señores, que mientras otras sociedades están siendo críticas con esta forma de contratar a un organismo internacional y han encendido las alarmas, aquí en República Dominicana se siguen apoyando los millonarios convenios de la OEI, que nadie puede vigilar porque esos acuerdos están blindados desde el origen,
con privilegios diplomáticos. Señores, ya esto está a otro nivel de complicidades, pero he sabido de una fuente que tiene mucha credibilidad que el presidente de la República no está de acuerdo con esto y que va a solicitar que se haga un proceso de licitación. Nosotros esperamos que sea así, porque sería lo más sensato en un tema que ha puesto al ADP en contra de todas estas irregularidades y un tema que ya nosotros venimos dando seguimiento y hemos presentado varios reportajes. Así que, señores, vamos a ver ahora el contenido que tenemos para usted esta semana. República Dominicana y la violencia contra la mujer. ¿Qué está faltando en la prevención? Ese es el segundo delito más denunciado en el país. No existe en República Dominicana, es decir, oficialmente no hay un presupuesto dedicado a la violencia. La realidad del drenaje pluvial en Santo Domingo, ¿cuándo pasaremos de la promesa a la acción? El problema del drenaje pluvial no es un problema de ahora. Los sistemas que tenemos, o por falta de mantenimiento o porque son insuficientes, no drenan el agua en el tiempo requerido. Las personas han quedado muy marcadas con la situación. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Y en noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, para eliminar lo que son los hechos y actitudes violentas contra las mujeres. Esto es un tema que tiene mucho interés en nuestro país, donde hay cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. Nosotros hemos querido hacer este reportaje porque, aunque es un tema que se trabaja mucho, que es muy mediático, hay una mirada novedosa que queremos dar, y es analizar la inversión versus la intención, y es saber si la inversión que se tiene en este tema está destinada a los puntos neurálgicos para una verdadera eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos a analizarlo con entrevistas a varios expertos. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemora a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 bajo el régimen de Trujillo. La ONU oficializó la fecha en el año 2000 para promover la erradicación de la violencia de género y concienciar sobre la desigualdad persistente. La erradicación de la violencia contra la mujer es un objetivo global impulsado por la ONU desde el año 2015 mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 5 busca igualdad de género y empoderamiento femenino, con la meta 5.2 enfocada en eliminar la violencia en todos los ámbitos al año 2030. A pesar de los compromisos del ODS 5 para erradicar la violencia contra las mujeres, América Latina enfrenta desafíos persistentes, reflejados en altos índices de feminicidios y violencia doméstica. En la República Dominicana, aunque los casos de feminicidios han disminuido de una media de 131 anuales en los años 2000 a 68 en el 2023 y 34 hasta agosto de 2024, investigadoras dudan de las cifras oficiales y destacan que aún queda mucho por avanzar para cumplir los objetivos de protección y justicia. Y nosotros tenemos un número que a partir de 2017, no ubico muy bien cuál fue la causa, pero en 2017 hubo 214 mujeres muertas por feminicidio y de repente al 2018 se volvió la mitad. Y de ahí nos salimos, tenemos 54. Ya yo no sé si te has dado cuenta, Odalis, que yo pasé más de 16 años contando las mujeres muertas a través de la prensa. Ya yo no lo hago más desde hace mucho, desde 2014.
porque ya yo no creo en esas cifras. Según los expertos consultados, hay 4 líneas básicas en las que se debería priorizar cuando se trata de trabajar el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Desde el registro científico, no contar por contar las muertes, sino registrar para generar información relevante que permitan diseñar el plan de acción. Y ahí vienen las políticas públicas como otro eje, y está el tema legal, que implica propiciar derechos y aplicación de justicia. También entra el tema del presupuesto, que impacta todo lo demás. Pero ¿tiene el Estado Dominicano un presupuesto para trabajar el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres? Cuando hablamos de presupuesto, inversión, porque este es un tema, el tema de la violencia, muy costoso, que no consta, no está en el presupuesto nacional, pero además no tenemos recursos adecuados y necesarios, los necesitamos para poder tener un sistema de atención que incluya la prevención. No existe en República Dominicana, es decir, oficialmente no hay un presupuesto dedicado a la violencia. No tener un presupuesto para la prevención o eliminación de la violencia contra las mujeres puede resultar contradictorio cuando desde el mismo Estado se identifica la gravedad de este problema. El año pasado la procuradora dijo, ese es el segundo delito más denunciado en el país, entonces, ¿dónde están los recursos para atender el segundo delito de manera integral? Solo mandando a los hombres a la cárcel vamos a resolver. No lo vamos a resolver porque se están suicidando. Hay un altísimo porcentaje de feminicidas, por ejemplo, que terminan suicidados. Entonces, ¿dónde está el caso? No hay caso. El tema se aborda de una manera reactiva y no preventiva, y esto se evidencia desde la misma ley vigente que sanciona la violencia de género, donde el tema no se maneja de manera integral. Nosotros tenemos la ley 2497, que es ya cuando el hecho está ejecutado, o sea, entra la justicia. Pero nosotros tenemos que trabajar por la prevención, y trabajar por la prevención tiene un elemento importante de educación, tiene un elemento importante de sensibilización, porque educamos a los niños, educamos a los adultos, pero también tenemos que sensibilizar porque estamos partiendo de una sociedad que tiene como forma de comportarse ver las diferencias entre hombres y mujeres. Porque la ley actúa cuando ya todo ha sucedido. Y la ley no tiene un rol preventivo. Vamos, tiene un pequeño rol preventivo. Porque Juan Pérez, si sabe que si le pega o si le hace daño a una menor o lo que sea, lo van a castigar porque lo ha visto, que la ley se aplica. Pero ese no es el principal rol. El rol de la justicia es castigador, sin embargo, es la prevención en donde todos los expertos coinciden que debe invertirse para lograr una verdadera lucha contra la violencia, y para lograr trabajar la prevención habría que enfocarse en 2 sectores determinantes que son salud y educación. Una mujer cuando la golpean, lo primero que va es a un médico porque tiene un daño físico o emocional. Entonces, sistema de salud es el más importante, pero el sistema de educación también es el más importante por su capacidad formativa en un niño y en una niña, de establecer las bases del respeto y de la igualdad, pero también porque cuando las niñas y los niños bajan en las notas, tienen problemas, si prevenimos que esos niños y esas niñas están en un marco de violencia, que en su casa lo hay, porque lo primero que un niño o una niña hace es mostrarlo en la escuela. Por eso, una de las luchas de los movimientos feministas es que el tema desde la propia ley que aborda la violencia de género se ha enfocado de manera integral, concentrando todos los actores necesarios para trabajar prevención, protección, justicia y erradicación de la violencia. No es solamente a nivel de la Fiscalía, no es solamente al nivel de la educación, no es solamente del sistema de salud. Es que para trabajar el tema de la violencia tenemos que tener una mirada 360 integral. Y esto implica un nivel de coordinación entre las diferentes instituciones que tienen que afrontar el tema.
Y para que esta coordinación sea efectiva al intervenir múltiples actores y ser necesario tener claro tanto los protocolos de abordaje como el presupuesto, se ha visto la necesidad de trabajar en un proyecto de ley nuevo que deje claros estos puntos, y aunque existe el Ministerio de la Mujer, que tiene como misión asegurar el diseño de las políticas públicas de igualdad y equidad de género y liderar la articulación intersectorial e intergubernamental para su implementación, se ha entendido que las instituciones que impactan en este tema deben destinar un porcentaje de su presupuesto para trabajar el tema, pero aún no se ha podido regular. En el proyecto de ley que se ha estado discutiendo durante más de 20 años en este país, está ese específico elemento de que en principio se había aprobado en el Senado con un 10% de las instituciones que son las garantes. O sea, no es todas las instituciones del Estado, sino plantear, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, cada una de las fundamentales, CONANI, que también en el tema de abordaje integral de la violencia contra niños y niñas, de cada una de esas instituciones, no es que le mandaran a nadie ni al Ministerio de la Mujer los recursos, sino que los tuvieran como señalado. Estos recursos son para prevención y atención de la violencia. Estos recursos, este 5%, este 10%. Inicialmente habíamos hablado de un 10%. Todo el proceso de negociación fue bastante difícil. De hecho, se hizo al final, en el periodo pasado, se hizo una negociación con todas las instancias responsables, planteando el de pongámonos de acuerdo en un presupuesto que sea mínimo un 2% del presupuesto general, porque la gente de una vez comenzaba a decir, el 10% del presupuesto de educación es una millonada, sí, pero se requiere para un problema tan grave como este. El hecho de que hoy en día las entidades relacionadas a este tema trabajan de manera independiente genera que las víctimas se sientan más vulnerables, pues desde los hospitales hasta las fiscalías tienen procesos divorciados sin que se haya logrado integrarlos. Y eso es lo que hemos visto. O que una mujer pone una denuncia y no hay quien en ese momento asuma que esa mujer está en peligro y que necesita protección y que necesita acompañamiento y que necesita que alguien esté con ella para poder atravesar ese momento. El tema del presupuesto ha sido un escollo para avanzar tanto en el proyecto de ley como en los planes de prevención. Nadie aprueba que el 2% del presupuesto de cada una de sus instancias se pueda dedicar a esto. Eso era un nudo. El tema presupuestario es un nudo que siempre ha estado ahí. El hecho de que el Estado es garante para erradicar la violencia de género plantea que debe haber un presupuesto específico, etiquetado, nombrado para atender el tema. Sin embargo, no lo hay. Pues aunque el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto como institución de 751.383.000 pesos para este año 2024, no significa que este sea para erradicar la violencia de género directamente, pues hay muchas instituciones que intervienen y en su ejecución presupuestaria es evidente que un alto porcentaje se va en gastos administrativos y existe la queja de que tampoco hay una política de abordaje de estos temas desde las instituciones claves para la prevención. Ese rol de detección que tiene salud pública y educación son básicos y llama la atención que justamente sean esos dos de esos dos ministerios los que borran su política de género. Pola se refiere a que en el año 2022 el Consejo Nacional de Educación anuló la Orden Departamental 33-2019 que proponía una política de género en educación preuniversitaria para fomentar la igualdad de género. Esto porque la medida había generado fuertes reacciones, especialmente entre padres y la Iglesia Católica, quienes percibían una ideología de género en la educación, pero además de la suspensión reciente por parte del ministro de Salud Pública del programa de equidad de género en centros educativos, al hacerse viral un video en el que en una escuela se daba una charla y en la pizarra se veía escrito hombre, mujer, no nacen, se hacen, construcción social del género y las identidades. Sí, fundamentalmente salud y educación previenen. Es fundamentalmente esos dos donde hay que trabajar.
Se entiende que las autoridades deberían verificar los contenidos que se van a implementar para que no caigan en el tema de las ideologías de género y no eliminar las políticas que procuran educar para la convivencia pacífica entre hombres y mujeres, donde entra también el tema de la salud mental de las familias con enfoque preventivo. Te recuerdo que el presupuesto para la salud en República Dominicana, compuesta por 10 millones o casi 11 millones de seres humanos, es apenas menos de un 2%, el más bajo probablemente de América Latina. Entonces, pensar en salud mental como prevención de salud mental, aquí se destina 0.00 prácticamente nada con relación a la salud mental, porque el problema de la salud mental ha sido que hay estigma, hay predisposiciones, hay sesgo con relación a la salud mental. Pero también se necesita presupuesto para invertir en la preparación de quienes trabajan en los sectores que son puerta de entrada para los casos de víctimas de violencia, para que pueda existir una verdadera prevención y se logren los resultados. En los países en donde el presupuesto, la definición, la política y el personal formado es lo que el Estado ha asumido como problema, son los que han logrado cambiar el tema estadístico. Nosotros solicitamos una entrevista en el Ministerio de la Mujer, pero no fue posible que nos hicieran espacio en su agenda. Mientras tanto, queda claro que la principal inversión para erradicar la violencia de género debe hacerse en educación y los caminos para hacerlo se han ido cerrando. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.